Estructura y estructuras clínicas desde el psicoanálisis. Cuando Lacan habla de la estructura en singular, habla del lenguaje. Para él, la estructura quiere decir lenguaje. Lacan sostendrá el antisustancialismo derivado de la noción del valor. Esto implica que cada elemento se define por lo que los otros no son. No hay posibilidad de definir positivamente un elemento por sí solo, si no es por oposición con el resto de los elementos del conjunto. No hay, entonces, esencias ni sustancias. Se introduce una falla en ser generalizada. Lacan se apartará del estructuralismo en 2 puntos. Uno de ellos implica que la ideal de estructura conlleva la de totalidad, la posibilidad del todo. Sería al significante como tal no le falta nada. Frente a esto, temporariamente ubicará el problema de la falta como elemento esencial, dándole a la castración freudiana sus coordenadas estructurales. Entonces, en esta estructura regida por la lógica del significante, deberá insertarse el viviente para que podamos hablar de sujeto. Solo es posible hablar del sujeto a partir de la inserción en la cadena significante. Las operaciones lógicas que articulan este proceso nos referimos a alienación y separación. Estas operaciones de la estructura producirán un sujeto. Entonces, si reconocemos una estructura, lenguaje, los avatares en el proceso de alienación y separación determinarán diferentes destinos para el sujeto, distintos posicionamientos que llamaremos estructuras clínicas. Las estructuras clínicas integradas sobre todo 2 maneras de entenderlas. Por un lado, como un reordenamiento lacaniano de aquello que aparece en Freud de modo un poco disperso. Tenemos entonces 3 categorías: neurosis, psicosis y perversión. Opuestas en tanto estructura, no hay pasaje entre ellas. Cada elemento observable solo tiene valor por su articulación con otros elementos de la estructura. Fenómenos superficiales no servirán como diagnóstico. A cada uno le corresponde un mecanismo. Otra forma es pensar las estructuras clínicas como diferentes modos de respuesta a la cuestión del deseo del otro. Eric Laurent lo plantea como las significaciones que el niño viene a dar a este problema del deseo de la madre. Estas significaciones o respuestas posibles son 3. Falo, síntoma, objeto en el fantasma de la madre. 3 posiciones que nos remiten a estructuras clínicas distintas. Ubicada como falo en la perversión, como síntoma en la pareja parental, nos remite a la neurosis, y la psicosis sería la captura, es como el objeto en el fantasma materno. ¿Qué podemos decir de la estructura psicótica? La posición del niño es quedar capturado como A en relación al fantasma materno, sin mediación del significante del nombre padre, saturando el deseo materno. Relación dual madre-hijo, forclusión significante del nombre del padre, amputación de la función paterna. La forclusión del significante del nombre del padre es revelada como falla en lo simbólico. La metáfora paterna, en su ausencia, no separa a la madre de la fascinación de encontrar la verdad de su objeto en su hijo. Un tanto objeto allí capturado en relación a otro objeto sin barrar, sujeto al goce del otro. Inserto en el lenguaje, pero fuera del discurso. El significante no representa un sujeto para otro significante. Por otro lado, la neurosis nos interesa pensarla por oposición a la neurosis en el adulto.
La neurosis infantil no es la neurosis desplegada como tal en el adulto. Si la primera implica una elección con respecto al deseo. La segunda comprende una elección con respecto al goce articulado en el fantasma. Si pensamos en la neurosis infantil como un momento estructural, necesario pasaje por la castración donde se despliega una pregunta por el deseo de la madre. La neurosis con tal se articula como una interrogación por el goce de la mujer. Es decir, podemos situar al niño en relación primero a la estructura, al lenguaje. Para el psicoanálisis, el significante niño indica el lugar de las primeras elecciones identificatorias del sujeto para su constitución. Para Lacan, en el niño pequeño, aún antes del uso de la palabra, se puede afirmar la dimensión de una experiencia subjetiva. Hay una experiencia subjetiva en relación al lenguaje. Y para concluir, las otras serían las estructuras clínicas que vemos como neurosis, psicosis y perversión.